y da el salto a la política por fuerza popular. Doctor Bustamante, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. La misma pregunta por la proporcionalidad y por que justamente lo que decíamos en la presentación de este segmento, queremos tener ideas y que nuestro público tenga propuestas claras y aterrizadas de científicos que dan el salto a la política desde un partido y otro, con diferencias, digámosle, ideológicas, pero al final lo que importa es salvar vidas. ¿Cuáles serían esas tres propuestas en concreto de aplicarse? Ojo, si son gobierno, desde julio de este año van a liderar la pandemia. No es que se acabó la pandemia, va a seguir. Y van a liderar no solamente la pandemia, sino el Plan Nacional de Vacunación. ¿Cuáles serían esas tres propuestas concretas ante la segunda ola que estamos enfrentando? Bien. En primer lugar, yo creo que este no es un tema de ideología. No. Jaime, permíteme discrepar allí. Este es un tema de ciencia. Así es. Un tema de patriotismo y de ciencia. La ideología la debemos poner de otro lado. Lo decía Aquí no solo hay por los colores de partidos, y dije que primero está la vida. Ah, pero por supuesto, Claro. pero por supuesto. Yo estoy seguro que Edward coincide conmigo en eso. Aquí lo que hay que hacer es, ojalá sea este gobierno, el gobierno que no es capaz de tomar decisiones después de pasarse un día completo haciendo un Consejo de Ministros extraordinario y terminar el Consejo de Ministros y decir, bueno, hay que tener distanciamiento social. Eso es un insulto al pueblo peruano. ¿Cómo es posible una cosa así? O sea, necesitamos medidas. Ahora, yo le puedo dar medidas para hoy, pero también necesitamos medidas de mediano plazo. ¿Qué le parece si entre las tres combinamos esas dos categorías de propuestas? Bueno, hoy en este momento tenemos encima una pandemia que ha agarrado total segunda ola. Justamente nos ha agarrado desprevenidos, por lo menos a los del gobierno, porque no se la creyeron. Porque el ministro de Economía, desde antes que fuera ministro, y así entró como ministro en noviembre, decía, y lo ha sostenido hasta la semana pasada, y creo que hoy piensa igual, que realmente no hay segunda ola. O sea, él no se la cree. Él piensa que no, que ya se murieron los que Eso decía en octubre, me parece, ¿no? Octubre, noviembre, me parece, ¿no? La gente está... En octubre, a fines de octubre, hubo una serie de artículos y además a principios de noviembre. Sí. Pero sin embargo, él lo ha venido sosteniendo a través de su práctica como ministro. Ojalá que la realidad lo haya... Ojalá que la realidad lo haya desmentido, ¿no? No, yo sé por muy buenas fuentes que no es así. Además, veamos la evidencia. Se le ha dado el aumento que solicita, no el aumento, sino se le ha pagado los sueldos atrasados al personal médico y de enfermería que esté en huelga en este momento. En huelga, entre comillas, no se le ha dado. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que la medida no sería sostenible en el tiempo. ¿Y qué importa que no sea sostenible en el tiempo? Ya la haremos sostenible. Si ni siquiera sabemos si nuestras vidas serán sostenibles. Hay que pagar los sueldos atrasados. Otra cosa... Esa sería una propuesta, pagar los sueldos atrasados. De acuerdo. Así es. Número 2, contratar al personal cuyos contratos se vencieron, personal CAS-COVID, que son 40.000 médicos y enfermeras. Hay que contratarlos con dignidad. O sea, el personal médico, por más que uno tenga una vocación de servicio, no puede ser maltratado. Tiene que pagarse, pues, como corresponde, con deducción previsional, con CTS, con vacaciones y, por supuesto, con contribución del empleador hacia salud, que no lo hace. Eso se llama... Se está pagando como si fuesen consultores. Eso se llama dignidad, digamos, recibir un sueldo digno, ¿no? Así como hay que darles equipos de protección personal, hay que pagarles bien. Número 3, yo inmediatamente haría los cambios legales necesarios para que el personal que trabaja en el MINSA pueda simultáneamente o posteriormente a sus horas de trabajo en el MINSA trabajar en salud. Y con eso es como duplicar la cantidad de médicos en este momento. Exacto, le cuento, eso está en manos del Congreso precisamente. Es una reforma constitucional. Se aprobó en primera votación en noviembre y falta la segunda votación que debe ser en esta legislatura. Digamos, deberían votarla ya, ¿no? Bueno, puede hacerse también... O vía decreto de urgencia. Claro, exactamente. Hay otras maneras. Lo importante es que se haga. Así es. Porque estamos en una emergencia. No es posible que digamos no tenemos suficientes médicos
Claro, no tenemos suficientes médicos que trabajen en salud porque trabajan en el MINSA y viceversa. Eso es una barbaridad. Eso no puede ser. El trabajo del médico normal es 150 horas al mes. Bien podrían trabajar las 300 horas y les pagan el doble, ¿no? Que le paguen lo justo, que le paguen lo justo, ¿no? Pero medidas concretas, urgentes en este momento. Lo que pide la ciencia, piden los médicos, es cuarentena total. Lockdown, no, eso no funciona. Cerrar. Cuarentena total no funciona. ¿Cuál sería su propuesta? Una cuarentena focalizada y fluida. Ya. Y por focalizada yo no hablo de distritos. ¿eh? Yo no me iría por los límites distritales, que son límites políticos. Yo me iría por los límites que el propio virus nos deja. Hay que seguirle el rastro al virus. Mapa epidemiológico, semáforo epidemiológico. Moleculares, ¿no? Sí, pero no el mapa de calor de salud, ese no funciona. Ese es hecho con pruebas rápidas. Lo que hay que hacer es pruebas moleculares, masivas. Y no en las personas que tienen síntomas, que es lo que hoy se hace. Hay que hacer pruebas para las personas que tienen síntomas está bien la prueba antigénica. Así es. Pero para las personas que no tienen síntomas, que contagian, ojo, los asintomáticos, Jaime, sí contagian, en contraste con algo que a usted le dijeron. No me lo haga recordar, por favor. Hace unos meses. No me lo recuerde, sí no me lo recuerde. Justamente son, sí. son lo que maneja en este momento lo que estamos viviendo en el país. Entonces, yo haría pruebas moleculares del orden de 70, 80, 90 mil pruebas por día. Tenemos la capacidad. ¿Cuántas dijo? Disculpe. 70, 80, 90 mil pruebas por día. Moleculares. Ya. Aparte de las que se hacen para diagnosticar, para confirmar, aparte de lo que se hace con el paciente sintomático. Hablo de asintomático. Entonces, por ejemplo, yo me voy a un distrito, por ejemplo, Villa María del Triunfo o Puente Piedra, y empiezo por zonas que yo considero que son calientes en función de que han tenido muertes. El semáforo epidemiológico, la cifra de muertes, exactamente. SINADEF, me voy MINSA. allí y empiezo a hacer análisis, toma de muestra casa por casa, y con pruebas moleculares rápidas el resultado está en la tarde. En la mañana tomo la muestra, en la tarde está el resultado, así de rápido. Si la persona está infectada y ya está en su casa, lo más probable es que haya contagiado también a sus familiares, que haga aislamiento en casa. Lo ideal es que el aislamiento sea afuera, en un sitio como la Vía Panamericana. Pero eso probablemente no sea posible cuando hablamos del nivel de contagio que hoy tenemos. Se ha perdido mucho tiempo, realmente. Pero ahora, eso es lo que ha pasado precisamente, según dicen los expertos, a fin de año, ¿no? En las fiestas de fin de año se ha generado este foco infeccioso y justamente por los desplazamientos han ido a visitar al papá, al abuelo, a la abuela, etcétera. Gente que ha estado respetando rigurosamente la cuarentena, el aislamiento, reciben la llegada de los familiares y se han disparado los contagios. Es una pena. Eso ha sido el empujón de fin de año. Pero en realidad esto se viene iniciando desde octubre. Desde octubre, por ejemplo, gente como el señor hoy ministro de Economía, algunos miembros del Ejecutivo, en algún momento funcionarios del Ministerio de Salud decían, y médicos en general, científicos en general, algunos opinaban, no, ya hemos superado, ya ahora tenemos inmunidad de rebaño, como hay cero prevalencia alta en Perú, por supuesto sería la más alta del mundo, lo que yo dudo mucho, entonces, ¿sabe qué? Ya no va a haber nuevos casos, ya esta es una pandemia que hemos superado. Entonces, claro, cuando ese ministro de Economía le pides plata para que le pague sueldos atrasados a los médicos, no le paga. Para que contrate nuevos médicos, no, va a decir más bien hay que no renovarles el contrato a los que actualmente están. Cuando les dices, oye, hay que poner plantas de oxígeno, ¿ya para qué? Si hemos superado la pandemia. Ese es el error. Esas personas en el Ministerio de Economía le han hecho un daño gravísimo al Perú. Tan grave como el que hizo el ministro Zamora y luego el presidente Vizcarra en el primer gobierno en el año 2020. Eso es un grave error. No se debió descuidar. Así como tampoco deberíamos descuidarnos en mayo si es que de pronto los números bajan. Porque podría haber una tercera ola. Pero está pasando en Europa, perdóneme. Está pasando en Europa. Claro. Europa es nuestro futuro, digamos, ¿no? Nosotros estamos en el pasado y ellos están en el futuro. Ellos están en la tercera ola. Paralelamente hay que tener vigilancia genómica. Lo mismo que dice Eduardo Málaga. Pero por supuesto, claro. Es algo científicamente lógico para nosotros. Claro.
¿Qué cosa es vigilancia genómica? Vigilar el genoma. Exacto. O sea, el ácido nucleico del virus. Ver cómo va cambiando el genoma del virus. ¿Por qué? Porque eso nos permite anticiparnos. Y anticiparnos mucho más que una prueba molecular. Nos anticipamos quizás hasta 2 meses. Y conocemos así las propiedades de la variante. Las variantes son conglomerados de mutaciones. Por ejemplo, la variante inglesa tiene 23 mutaciones. O sea, no es fácil hacer una variante. No, claro, Tienen que conjugarse 23 mutaciones y luego generar lo que se llama una presión evolutiva positiva, como para que esta variante surja y prevalezca sobre las demás. Eso se tiene que hacer solo con vigilancia genómica. Por ejemplo, para poner números, Perú ha hecho 440 análisis genómicos en todo el año, en un año. Hay países que han hecho 440.000. O sea, no es nada lo que hemos hecho. Claro. O sea, tenemos que ponernos las botas. Y eso requiere que haya gente que por lo menos crea que hay pandemia. No puede ser que tengamos personas que no manejan el tema y confían en inmunidad de rebaño que no existe, que crean que las reinfecciones no son posibles o que piensen que porque alguien le dio COVID-19 en mayo ya no le puede dar otra vez en noviembre. Y que no se automediquen, lo que genera el hablar mucho de la ivermectina como si fuesen caramelos de menta, es que la gente lo retiene y dice, ah, ya, con eso me protejo. Y lo que está demostrado, para empezar, donde el caldo de cultivo de la ivermectina, Chincha. Chincha, la ciudad con mayor cantidad de muertes por COVID en el mundo. Entonces usted como médico, entiendo, ¿no?, como hombre de ciencia, lo que tiene que recomendarle a la gente es que no se automedique. Que si el médico se lo recomienda, incluso en lo personal yo buscaría una segunda opinión. Si me pone en la receta, me pone ivermectina. ¿No? Tercera opinión. Y tercera, exactamente, porque está en juego mi vida y la de mi familia. ¿Qué haría usted con la ivermectina? Yo al tacho de la basura. Simplemente no la usaría para nada, ni siquiera de manera preventiva. Eso es lo que yo haría. Si yo me enfermo de COVID-19, ya le voy avisando a Jaime. Grabe mis palabras, yo no quiero ivermectina. O sea, punto. Ahora, si mi médico me la trata de dar, yo veré lo posible para que no me la administre. Pero no se puede salir públicamente a recomendar ivermectina o gotas milagrosas como hace el presidente Maduro en Venezuela, públicamente, diciendo, con esto ustedes van a estar protegidos, porque como no hay vacuna, con esto es suficiente. Y eso es como meterle en la cabeza a la gente la idea de que casi que la ivermectina es una especie de sustituto de la vacuna y crea una falsa sensación de seguridad que ha generado precisamente que la gente se descuide. O sea, por un lado, gente como el ministro de Economía, que salía a decir, no, es imposible que haya segunda ola. O como el señor Matuk, que decía, ya se murieron los que tenían que morirse. O gente que sale a decir, usen ivermectina y con eso no les pasa nada. Todo eso ha confluido para que la gente diga, bueno, entonces, ¿para qué voy a dejar de ir a trabajar? Mejor salgo a trabajar. ¿O para qué voy a gastar un sol en una mascarilla si con un sol me compro 4 panes y con eso le doy a mis 4 hijos? O sea, realmente se han cometido muchos errores. Tenemos que cortar todo eso con mano dura. Justamente eso es lo que queremos. Nosotros en Fuerza Popular lo que estamos proponiendo es medidas que se cumplan. No mano abusiva, mano firme, mano dura. Simplemente que las cosas que se hagan se tengan que cumplir. Es así como vamos a poder salir del problema. Y algo no es un tema de salud personal. No es un tema de que yo estoy enfermo o Juan está enfermo. Y algo que no se está diciendo, doctor Bustamante, es que en esa misma línea, ¿no? Hablando de los planes, por ejemplo, de los candidatos, de los partidos para la pandemia, hasta ahora no he escuchado, con el debido énfasis, relacionar justamente la lucha contra la pandemia a la falta de agua. 2 millones de familias, 500.000 hogares, 2 millones de peruanos en ese rango, entre 2 millones de peruanos y 4 millones de peruanos aproximadamente, según cifras oficiales, no tienen agua potable para lavarse las manos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si le decimos a la gente, lávate las manos, agua y jabón, oye, pero hay gente que no tiene agua y nadie lo está diciendo. Pero ojo, Jaime, en ese sentido yo te podría decir que mucha de la gente que se contagia tiene agua. Hay gente que vive en barrios donde hay agua. Sí, pero pensemos también en los que no tienen, pues. Yo estoy seguro que el tema del agua es algo que debe corregirse, pero es una solución que debe acompañar la reforma de la salud. La reforma de la salud es lo que
nosotros proponemos debe hacerse Muy de bien. manera obligatoria una vez que hayamos controlado, no derrotado, controlado la pandemia, porque tendremos pandemia para años. Tenemos que saber evitar que esta vuelva a aparecer. Eso es lo importante. El doctor Ernesto Bustamante, candidato al Congreso por Fuerza Popular, de la ciencia salta a la política. Gracias, doctor Bustamante. Hasta una nueva oportunidad. Muchas que tenga gracias. usted muy buenas noches. Ha sido Jaime. entonces un segmento en el cual hemos tenido a dos hombres de ciencia que postulan al Congreso y eso es lo que ofrecen de momento, ¿no? Para combatir la pandemia. En este momento, lo que nos importa es salvar la mayor cantidad de vida de peruanos. La discusión menuda, ¿no? El choncholí de la política ahorita, digamos, está en un segundo nivel. No lo hemos descuidado, pero este programa, por la semana que se viene, que los científicos la advierten como desastrosa en cuanto a las cifras, no los quiero asustar. Les decimos lo que manifiestan, expresan los hombres de ciencia. Esta semana es crucial, esta que empieza. Así que vamos a la pausa y seguimos mirando la pandemia ahora desde los números. Patrick Bigart, biólogo computacional y voluntario de Open COVID Perú, una página extraordinaria con abundante número, data. Vamos a recorrer el inicio de la segunda ola, ¿ya? Para tenerlo bien clarito, cómo empezó la segunda ola y a qué nos enfrentamos, porque nada está dicho.